Hola, pues vamos a continuar con nuestro siguiente módulo, que es la clase 45, en el cual vamos a abordar el tema de fitoterapia con el sistema digestivo, ¿no? Ya hablábamos un poquito de la parte de diabetes, así como problemas circulatorios, ¿ok? El módulo que ahorita voy a empezar a abarcar, más adelante viene un apartado de puras enfermedades. Entonces, parte de ello, voy a tratar de tocar algunas de las enfermedades, pero posteriormente voy a hacer el complemento, ya nada más con ciertas plantas, o en este caso con homeopatía, o algún derivado complemento de esas enfermedades. Entonces vamos a dar inicio un poquito a la introducción. Sabemos que nuestro sistema digestivo va a tener ciertas estructuras que lo componen, desde la boca, los dientes, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos, el ano, glándulas digestivas como son las salivares, las del páncreas, las del hígado, ¿no? Tenemos también en composición que cada una va a tener una función, ¿no? Tanto la saliva, el jugo pancreático y la bilis para todo el proceso de absorción y digestión de los alimentos. Dentro de nuestros órganos del sistema digestivo se van a dividir en el tracto tubo digestivo, como ya lo vimos, boca, faringe, esófago, las válvulas como cardias, el estómago, el píloro, el intestino delgado en sus tres porciones, duodeno, yeyuno e ilion, y la válvula ileocecal. Y el intestino grueso, o también conocido como colon, que va a estar compuesto por el ciego, el apéndice, el colon ascendente, transverso, el sigmoideo y el recto y ano. Y obviamente también las válvulas que van a regular. Y vamos a tener los órganos anexos o accesorios. En este caso son las glándulas salivales, como las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, el hígado junto con la vesícula biliar y el páncreas, ¿no? Que sabemos que a través de que vierten las enzimas pancreáticas en la primera porción del intestino delgado, a través de la vesícula biliar, que vierten la bilis, pues van a ayudar a muchos de los procesos de absorción, ¿no? Y digestión. Bueno, aquí tenemos todo el componente de nuestro sistema digestivo, como podemos ver, que inicia desde la boca, ¿no? El trayecto hacia el esófago, el estómago, los intestinos y la comunicación propiamente a través de ciertos conductos con el páncreas y con la vesícula biliar. Este sistema pues es encargado del proceso de la digestión, es decir, transforma los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células de nuestro propio organismo. Dentro de las funciones más importantes, sabemos que es el transporte, obviamente es el que va a ir dirigiendo el bolo alimenticio en quimo, ¿no? La secreción de jugos digestivos, como lo es el ácido clorhídrico, las enzimas pancreáticas, la bilis, la absorción de nutrientes, ¿no? Sabemos que a cierto nivel van a ser encargadas de absorber ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la boca empezamos a liberar amilasa salival, ¿no? A nivel de lo que es el estómago tenemos la lipasa gástrica, la pepsina, la grenelina, hormonas que también van a regular la saciedad, el ácido clorhídrico. Sabemos que este proceso de digestión es el mismo en todos los animales monogástricos, transformando los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre, ¿no? Obviamente no como entra el bistec, la porción de huevo, así es como va a entrar a la célula. Recordemos que se tiene que ir descomponiendo, en este caso catalizando a través de las enzimas para que sea más rápido la absorción y que la célula aproveche al máximo, ya sea la vitamina, el mineral, la proteína, el carbohidrato. Embriológicamente, el tubo digestivo procede del endodermo, al igual que el aparato respiratorio. También las glándulas anexas, ¿no? Forman parte de nuestro sistema digestivo. Histológicamente está formado por 4 capas. Sabemos que es la interna o mucosa, también la capa muscular, ¿no? La capa túnica, que bueno, sabemos que eso es su recubrimiento de la mayor parte de nuestro sistema digestivo. Entonces,
En la boca sabemos que el proceso de digestión química a través de las enzimas, y es mecánico por los dientes, se lleva a la digestión, en el cual degradamos enzimas a través de la versión de las glándulas salivales a los alimentos para así absorberlos y aprovecharlos, ¿no? El moco tiene la función de lubricar y el agua disuelve los alimentos. Mezclado con la saliva se llama bolo alimenticio. Entonces vemos ahí el primer indicio del alimento, cómo llega a lo que es la boca, activa ciertas estructuras y cómo va vertiéndose y pasando, ¿no? La epiglotis se pliega sobre la laringe, se mueve hacia atrás para que pueda pasar a través del esófago y no a través de la tráquea. El esófago sabemos que es este conducto, un tubo muscular que impulsa los alimentos desde la boca hacia el estómago por medio del peristaltis, ¿no? Este movimiento intestinal también este alimento ya va a llegar a lo que es el cardias, que es la válvula o la puerta de entrada. Entonces vemos este movimiento peristáltico, es de abrir, cerrar, contracción, vasodilatación, los músculos se contraen, los músculos se relajan, va pasando el alimento hasta llegar a lo que sería aquí la válvula, que es el cardias. El estómago sabemos que es un órgano en el que se acumula comida, forma según el estado de represión la cantidad del contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica, en el que se halla habitualmente en forma de J. Consta de varias partes que son el fundus, ¿no? Esta parte que podemos ver aquí, el cuerpo como tal, toda la porción más grande, el antro, que vamos a ver que es esta porción pilórico, y el píloro, ¿no? Que es como tal el conducto, la válvula pilórica, en la cual se va a conectar con el duodeno. Tenemos también el borde menos extenso que se llama una curvatura menor, ¿no? Como lo podemos ver aquí, y la curvatura mayor. Es expandible, tiene la capacidad de 1 a 1.5 litros, el cardias es la entrada y el píloro es la salida, regulan el paso del alimento, almacenan comida, que liberan al duodeno, la digestión mecánica de los alimentos. Y a su vez, pues las paredes nos van a ayudar a secretar jugo gástrico, enzimas, moco y ácido clorhídrico. ¿Quién produce el ácido clorhídrico? Pues la hormona gastrina. Este, a su vez, activa la pepsina que mata bacterias y disuelve minerales. La pepsina es la enzima que degrada proteínas o a péptidos, sobre todo. La mucosa es la capa protectora para evitar la autodigestión y el quimo es la combinación del jugo gástrico y la comida parcialmente digerida. Las drogas y el alcohol pasan directamente a la sangre, no evitan este paso. Aquí, en este proceso de la digestión, se le llama la fase gástrica. El estómago es el primer lugar donde las proteínas se degradan en pequeñas moléculas, péptidos o aminoácidos. También tiene una cámara de descontaminación para bacterias y otros microorganismos potencialmente tóxicos, ¿no? Entonces ahí vemos el esfínter pilórico. Ese esfínter es el que obviamente tiene que cerrarse. ¿Qué pasa aquí cuando tenemos alteraciones? Bueno, acá con el cardias, por ejemplo, con las náuseas, con el vómito, ¿no? Problemas de alergia, del reflujo gastroesofágico. Quiere decir que el primer problema puede ser que la válvula ya no esté haciendo su función de cierre y por ende está dejando salida. Recordemos que a nivel del estómago es un nivel de pH muy ácido, ¿no? Pues se degrada mucho de la comida que consumimos. Entonces, el salir o el tener estas aberturas, pues obviamente van a generar una lesión. La mucosa, sabemos que tapiza la superficie del fundus, produciendo ácido clorhídrico, generando un medio ácido, fundamentalmente, pues sabemos que para destruir toxinas, bacterias y el alimento. Para iniciar la degradación de las proteínas a un complejo de cadenas proteicas, es decir, a moléculas que puedan ser absorbidas por ciertas células, ¿no? En el estómago se realiza la digestión de proteínas, principalmente pepsina, lípidos. Aquí no ocurre la digestión de carbohidratos.
Y bueno, viene la siguiente porción, que es el intestino delgado. Este se va a dividir en 3 partes, duodeno, yeyuno e ilion. Aquí se realiza la digestión final de los nutrientes mediante el jugo intestinal. La mayor parte de absorción ocurre aquí, en las vellosidades o en las proyecciones que aumenta la superficie interna de absorción. Y tenemos microvellosidades, como estas que podemos ver aquí. Por los vasos sanguíneos se absorbe azúcar y por los vasos quilíferos o linfáticos los triglicéridos, ¿no? Entonces, estas vellosidades ayudan a que el alimento se mueva como tal, que aumente el peristaltismo, pero a su vez vayan captando ciertos aminoácidos, ciertos minerales, ¿no? Y dentro de ello, pues los vasos sanguíneos van absorbiendo ese nutriente, ¿no? En el intestino delgado, principalmente en el duodeno, se realiza la digestión de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos. Aquí el jugo intestinal ya es alcalino para contrarrestar la acidez del alimento procedente del estómago, que contiene peptidasa, que degrada los péptidos de aminoácidos esenciales que vinieron del estómago. 3 disacaridasas que degradan sacarasa, ¿no? En este caso glucosa y fructosa, lactasa, glucosa y galactasa, y maltasa que la degrada la maltasa en 2 glucosas, ¿no? Entonces, recordemos que las enzimas van a tener también su contraparte para disminuir o inhibir su efecto potencialmente, ¿no? Y vemos que aquí ya la porción del alimento viene a conocerse como quimo, ¿no? En el que se va vertiendo en el intestino delgado. Vemos ahí que el quimo en el intestino puede irse degradando en porciones de grasa, ¿no? Ácidos grasos. De ahí podemos tener que se vierte también a través del conducto biliar y el conducto pancreático ciertas enzimas que nos van a ayudar a descomponer proteínas, grasas. Y bueno, esa es como la porción más importante. En el intestino grueso se mide de 1 a 1.5 metros de longitud, de 6 a 7 de diámetro, tiene 2 partes, constituyente la parte de ciego, apéndice ascendente, transverso, y los últimos 15 centímetros forman el recto. Recordemos que la función más importante es la formación pues, de las heces fecales, mezcla de agua, grasas, proteína, moco y fibras no digeridas. Muchas bacterias viven de estos restos, ayudan al cuerpo a sintetizar vitamina B12, como tiamina, riboflavina, vitamina K, ¿no? Y también se lleva a cabo la reabsorción de agua y minerales, ¿no? Aquí vemos el término de lo que es el intestino delgado y el inicio de lo que es el intestino grueso, ¿no? Aquí como podemos ver, su longitud es variable. Vamos a ver que ya pueden ser hasta de 6 a 7 centímetros. Y bueno, ahí vienen las porciones, ya no las vamos a ver, ¿ok? Y bueno, a grandes rasgos, pues eso es el complemento, la anatomía que ustedes ya perfectamente deben manejar del sistema digestivo. Entonces, muchas de las enfermedades del aparato digestivo podemos desarrollar a través del problema de nuestros alimentos. Tenemos incluso enfermedades como el cáncer, ¿no? Derivado también potencialmente a la bacteria Helicobacter pylori, a alimentación e infecciones, ¿no? Ya sea el que el alimento no se haya desinfectado adecuadamente, a la mala higiene que tenemos en nuestros alimentos, a los horarios, a las malpasadas. Obviamente vamos a tener una alteración propiamente con nuestro sistema digestivo, ¿no? Antes de pasar aquí, pues los factores de riesgo que yo siempre menciono en un sistema digestivo sano, que nos llevan a, obviamente, un sistema digestivo malo. Para empezar, alimentación, ¿no? Estábamos viendo que nuestro cuerpo se compone de un 70% de agua, que contiene proteínas, grasas, carbohidratos, ¿no? En realidad, a veces hemos dirigido a ciertos alimentos como prohibidos, pero el problema es que no sabemos más bien establecer algo saludable, ¿no? Ustedes pueden consumir carne, por ejemplo, lácteos,
pero ¿qué tiempo tú estás dándole de tus 7 días a la semana, de tus 24 horas para consumir eso y en qué momento, ¿no? O sea, el paciente viene cenando a las 10 de la noche, una hamburguesa y refresco. Y al otro día dice, me dio insomnio, mi gastritis y colitis no me dejan. Pues obviamente es un proceso, yo les dije, dentro del estómago se activa un proceso digestivo de absorción y trituración en el que el cuerpo por sí solo, al momento de activar todo el sistema digestivo, va a activar liberación de ácido clorhídrico, ¿no? Un ambiente muy ácido para descomponer. Que lo ideal es que a cierta hora, pues tu cuerpo ya no esté produciendo, ¿no? Más bien esté depurando todo lo que dejaste en, en stop, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es la alimentación, pero ¿qué conlleva la alimentación? Sabemos que una alimentación de calidad quiere decir que puedas equilibrar los grupos del plato del bien comer, que de repente sean frutas, verduras, que estés consumiendo lo adecuado en proteínas, en carbohidratos, en azúcares, ¿no? Cantidad, las porciones. Es muy importante también no es adecuado que los excesos, hemos dicho, Hipócrates hablaba de los excesos, a todo exceso va a generar una consecuencia, ¿no? Así sea algo tan simple y sano, puede generar el exceso, por ejemplo, de plátano, puede generar niveles altos de hiperglucemia, puede generar alguna otra deficiencia, a lo mejor estás elevando mucho potasio y disminuyendo algún otro electrolito. Entonces, la cantidad quiere decir que tanto estoy consumiendo de grasas, de proteínas, ¿no? Y que obviamente van a tener una alteración. Y los horarios, ¿no? Aquí yo creo que es lo más importante. Muchas de las gastritis que hemos atendido en consulta se deben o son producidas a pacientes que han tenido ayunos prolongados. Y si no, un objetivo de un ayuno intermitente, es decir, se pararon tarde, ya no les dio tiempo de desayunar, solo tomaron café o pan. O hay pacientes que ni eso, ¿no? Y que vienen almorzando hasta las 12 y lo que sea, ¿no? Y en la tarde la comida a lo mejor es lo que les salva, que a veces es algo guisado y sopa y llegan y otra vez vuelven a cenar abundante, ¿no? Esos tiempos en el que el cuerpo se queda sin algo de comida, obviamente empieza a producir las enzimas, el jugo, es un nivel ácido, ¿no? Tú mismo te estás provocando esa irritación. Imagínate que el estómago, con esas mucosas, a pesar de que liberan moco para evitar toda esa sensación de irritación, no les das nada y siguen produciendo ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, el cuerpo, en vez de ayudarte, pues va a ir lesionando esa capa mucosa, por ende, ¿no? Se irrita, se inflama y si no se trata, puede hasta ulcerarse o generar hasta un cáncer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son los 3 pilares más importantes: calidad, cantidad y horarios, ¿no? Para evitar, pues obviamente, causas como estas, ¿no? Dentro de ella, pues vamos a iniciar con la gastritis. Sabemos que se caracteriza, pues, por una inflamación en la mucosa del estómago. Es causada por la bacteria Helicobacter pylori. La infección puede verse facilitada por sustancias irritantes o situaciones de estrés constante, síntomas de la enfermedad seria, dolores abdominales o fuertes punzadas. También la gastritis se ha comprobado que ha sido por lesiones recurrentes a través de problemas como tal con una infección viral, bacteriana, desnutrición, ingesta constante de medicamentos, de alcohol, de irritantes, ¿no? Que obviamente sabemos que eso va a lesionar. Vemos aquí en una endoscopía cómo se ve de manera normal la mucosa y obviamente cuando ya hay una lesión se ve enrojecida, hay un proceso inflamatorio y obviamente pues eso va a generar dolor. Dentro de los tratamientos que vamos a tener, ¿no? Marcados, ahorita voy a regresar aquí, bueno, que son las enfermedades, eh, que le podemos mandar o como complemento ayudarle al paciente, ¿no? En este proceso de gastritis, pues aloe vera. Sabemos que el aloe vera es rico en mucílagos, es una de las plantas que al contener como principio activo va a recubrir, va a mejorar la calidad de la mucosa.
¿no? Y eso evitará el daño, ¿no? Asimismo, recordemos que esto es un complemento. El paciente tiene que mejorar sus hábitos alimenticios y emocionales, porque también eso es un factor que involucra, ¿no? La manzanilla también es un analgésico, es un antiinflamatorio. Podemos mandarla desde un té, ya sabemos, a través de como agua de tiempo. La agua, ¿sabe? La papa, perdón, en agua de maceración o ya sea molida cruda. Recordemos que es rica en aminoácidos, en almidón y derivados también de flavonoides y cumarinos. Eso nos va a ayudar a ser un poco astringente y también a evitar la lesión de la mucosa. El ruibardo también dentro de sus funciones que vamos a ver es un potente analgésico que nos va a ayudar a mitigar el dolor. Y el sello dorado, que es esta planta que podemos ver ahí, esta es una de las plantas rica en taninos. Su función astringente nos va a ayudar a evitar esa lesión que avance o que llegue a una úlcera. Dentro de la colitis, como su nombre lo dice, pues es el proceso inflamatorio del intestino grueso, síntomas caracterizados como diarrea, dolor abdominal o, en este caso, puede ser también estreñimiento, pueden ser dos factores, de estreñimiento o diarrea. Dentro de la etiología que pudiéramos trabajar con una colitis es obviamente el proceso de alimentación, malos horarios, la calidad y cantidad del alimento no es bueno, más aparte el estrés emocional, ¿no? Por eso, anudado a eso, ya tenemos ahora las colitis nerviosas, ¿no? Que son pacientes que dicen, bueno, como bien, estoy cuidando mis horarios, pero me sigue doliendo tal vez porque estás bajo mucha carga de trabajo, mucho estrés, y eso genera pues la distensión abdominal, ¿no? Eh, se, y bueno, se caracteriza también como, o si no se trata, puede generar un síndrome de colon irritable, en el cual pues ya se caracteriza por diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, y se asocia también a estados de estrés y de ansiedad, ¿no? Entonces aquí el colon se distiende, se inflama, ¿no? Es común que la paciente dice, me siento como globito, a la presión, a la palpación, yo toco y va a molestar, ¿no? Dentro de ellos, ok, vamos a utilizar plantas como el azafrán, ¿no? Que también es un potente antiinflamatorio, nos va a ayudar para desinflamar esa zona. El cilantro también es antimicrobiano, antiséptico, analgésico, para evitarnos si hubo una lesión derivada del alimento en mal composición. El aloe vera, esta planta pasionaria, como también la conocemos, nos va a ayudar con el efecto más relajante. A veces el paciente cuando está comiendo está haciendo trabajo o tarea y está bajo mucha tensión, en automático deja de comer y se distiende, ¿no? También necesitamos ciertas plantas ansiolíticas, ¿no? Para ayudarnos a retirar ese movimiento acelerado o este paciente que está viviendo bajo mucho estrés, a relajarlo. El tomillo sabemos que de manera nata es un antimicrobiano nato, nos ayuda a disminuir también los gases, la distensión abdominal, ¿no? También es un desparasitante. La sanguinaria, la infusión de la planta, sabemos que la sanguinaria nos va a ayudar a mejorar el peristaltismo o el movimiento intestinal y el hinojo. Este hinojo lo vamos a utilizar si el paciente tiene flatulencias, si el paciente tiene un síndrome de colon irritable, en pacientes que tienen estreñimiento nos va a ayudar también. De hecho, dentro de las funciones también se encuentra como ansiolítico. No va a pasar estreñimiento y ahorita regreso a la siguiente, ¿ok? Que bueno, eso sería secundario. El estreñimiento. Sabemos que, bueno, esto es un signo, más bien, no es una enfermedad, como las náuseas y el vómito, obviamente son secundarias, por ejemplo, a migrañas, a intoxicación de alimentos, medicamentos, alergia o a una obstrucción intestinal. En este caso, el estreñimiento va a pasar lo mismo. Las causas más importantes, pues, un mal funcionamiento del mecanismo de defecación, músculos débiles, lesiones del colon, ¿no? Como el síndrome de colon irritable, enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo y causas dietéticas por una falta de fibra vegetal, ¿no? En el paciente o agua en este caso, ¿no?
En este proceso sabemos que se hace un proceso de ralentización del tránsito intestinal, la frecuencia de deposiciones es mayor a 3 veces por semana. Las características son que son heces duras, que es con esfuerzo, la defecación es excesivo, o sea, hay mucho esfuerzo más bien, sensación de evacuación incompleta, maniobras manuales para facilitar. Es importante tener en cuenta que las medidas higiénico-dietéticas, pues hay que recomendar al paciente beber cantidad importante de líquidos, realizar actividad física, aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra y reeducar los reflejos de evacuación. Y bueno, tenemos estos dos tipos, el estreñimiento habitual, que es simplemente con plantas mecánicas, nosotros le llamamos, o el estreñimiento ocasional, que son estimulantes, ahí sí necesitaremos, ¿no? Mecánicos, plantas ricas en mucílagos, ¿no? Por eso, en un paciente con estreñimiento, el manejo con fitoterapia es muy interesante, porque la paciente dice, toda la vida ha sido estreñida, ok, hay que ver toda la vida qué le faltó a ese paciente. ¿Le faltó fibra? ¿Le faltó líquidos? ¿O le falta esa mucosa para hidratar? Porque pacientes vienen y me dicen, ya me tomé el Plantago. Llevo, no sé, 2 años y no veo mejoría. Porque a lo mejor tu función no es tanto ese Plantago, a lo mejor lo que tú necesitas son plantas ricas en mucílagos que hidraten y que vayan despegando todo eso que se fue adhiriendo de la fibra, ¿no? Te faltan más líquidos, ¿no? Te falta hacer ejercicio, claro, porque imagínate, es una paciente que es secretaria y que trabaja de 9 a 6 y todo el día está sentada, o por lo regular 2 horas está en movimiento. ¿Cómo el intestino grueso va a estar? Entonces, hay que identificar qué tipo de estreñimiento es. Podemos trabajar los estimulantes, que esos se dan en una toma y dices que hoy justamente me extrañé, no sé por qué, a lo mejor es por el trabajo y damos un laxante, punto. Pero no es que su función sea así de por vida, ¿no? Como pacientes que dicen, no, hombre, yo si evacuo una vez estoy bien y si no, a veces hasta tardo 3 días o hasta hay pacientes que les he contado 4 días, ¿no? Entonces, aquí pues obviamente ricas en mucílagos, como en este tipo de babita que generan las plantas, como el nopal, el plantago, las algas, el lino. Y tenemos los estimulantes, que son los antracénicos, ¿no? Sabemos que ellos van a ayudarnos a mover el intestino, como la cidar, como la cáscara sagrada, la frágula, el ruibardo y la hoja zen. Tenemos el plantago ovata o la hispágula, que se van a utilizar aquí las semillas o la capa externa de las semillas. Su actividad farmacológica es un laxante, es un regulador intestinal. También es un protector de la piel y mucosas, es hipoglucemiante e hipolipemiante, ¿no? Es decir, que también nos va a ayudar a bajar los niveles de grasa y glucosa. Indicado, pues, en un estreñimiento habitual, coadyuvante en úlcera gástrica, colitis ulcerosa e intestino irritable. Porque al tener mucílagos, imagínense que van a recubrir esa mucosa ya dañada e inflamada o irritable. Administrar pues con abundantes líquidos, separar de otros medicamentos, ¿no? Y precaución en pacientes diabéticos, porque como es un hipoglucemiante, si el paciente aparte está consumiendo medicamento, pues puede tener a bajarse. Obviamente no es una baja de golpe, porque no es su función al 100% de ser hipoglucemiante, pero sí puede pues ayudarle, así que hay que tener cuidado con eso. Los estimulantes. Aquí vamos a tener pues la cáscara sagrada, el ramus prusiano, aquí son las cortezas. La hoja zen, no sé si alguno de ustedes la conozca, es una de las favoritas en fitoterapia para tratar todos estos procesos. De eso utilizamos las hojas y las legumbres. Su actividad farmacológica son laxantes estimulantes. Dosis recomendada de 30 miligramos derivados de antracénicos al día. Consejo, administrar solo en periodos cortos de tiempo. Pueden interaccionar con fármacos para el corazón o el control de las arritmias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las miodoronas, por ejemplo, ¿no? O fármacos que estén dando en un paciente con problemas de arritmias. Entonces, y estos pues van a ayudarnos mucho a mover el intestino. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque son laxantes, digámoslo así, fuertes,
que si tú te la tomas, pues tienes que ir al baño inmediatamente, ¿no? Tenemos otras plantas también, como la cáscara sagrada, que ya vimos, el frailecillo, muy común, actualmente conocido, lo utilizaban para bajar de peso, pero en realidad lo que hacía es que era un laxante, por eso te hacía ir más veces al baño y te deshidrataba, entonces hacía como ese efecto de espejo, decir, ah, pues estoy bajando de peso, pero en realidad pues te deshidrataba y te hacía ir más veces al baño. Y pecacuana, que sabemos que también en homeopatía es uno de los medicamentos que se da para distensión abdominal, problemas de peristaltis muy lenta, ¿no? El llantén también a nivel carminativo va a tener su acción para mejorar la digestión, la sanguinaria, sabemos que es un potente estimulador del sistema digestivo, es decir, el movimiento peristáltico, la hoja zen, hablamos de ella, y bueno, el tamarindo al ser diurético también va a ayudarnos a mejorar la absorción de líquidos en lo que es el colon, ¿no? Y bueno, las diarreas sabemos que pues se llama esas evacuaciones que tenemos que son acuosas o blandas y que van mayor a 3 veces al día, ¿no? ¿Qué causas? Pues muchos factores, desde contaminación, parásitos, medicamentos, cierta intolerancia a ciertos ingredientes a la comida, enfermedades digestivas y problemas funcionales del colon, como pues el síndrome de colon irritable. Entonces, dentro de ellos, pues a lo mejor vamos a estar trabajando con plantas que van a ayudarnos ricas en taninos, ¿no? No sé si recuerdan en los principios activos, que era una de las funciones, era astringente, como el achote, ¿no? Como el aguacate, el guásimo, ¿no? Tenemos ahí el nogal o la quina. Dentro del nogal sabemos que tiene acción relajante sobre el sistema nervioso, ¿no? También ayuda a eliminar hongos, tiene un poder antifúngico, alivia la conjuntivitis y bueno, tiene un efecto astringente, por ende, pues también nos va a ayudar a la diarrea. Acelera la curación y cicatrización de heridas en la piel, mejora las afecciones pues del aparato respiratorio y se utiliza para combatir el exceso de sudor. Sí, bueno, en dado caso aumentara lo que es ya la gastritis propiamente, pues son la úlcera péptica, ¿no? Sabemos que es esta lesión parcial o total de una zona del estómago, ¿no? Es esta llaga abierta, la área o carne viva del revestimiento del estómago y del intestino. Pueden ser pépticas, pueden ser intestinales, o duodenales, como ahí le llamamos. La más común, pues sabemos que es por la bacteria Helicobacter pylori. La mayoría de las personas tienen pues úlceras y pueden vivir sin problema. Obviamente sí hay mucho dolor y a veces hasta sangrado, pero bueno, no hay que llegar a eso. Los riesgos o los factores, sabemos que pues tomar demasiado alcohol, el uso regular de ácido acetil salicílico o algunos AINES, ¿no? El fumar cigarro, masticar mucho tabaco, problemas respiratorios, tratamientos de radiación como quimios, estrés, ¿no? Entonces, algunos de los factores, pues obviamente van a ser esos. Dentro de nuestro tratamiento, pues le vamos a mandar el amaranto, rico en oligoelementos, rico en sustancias como carminativas, como taninos, que nos van a ayudar a ser un poco astringente. El gordolobo, su función va a ser aquí más relajante. La milenrama, si en dado caso hay sangrados. La milenrama la vamos a encontrar también en problemas menstruales, cuando la mujer sea de metrorragias, nos va a ayudar a controlar ese aspecto. Entonces aquí la úlcera, si hay sangrado, mandarle milenrama. El nopal, como lo vimos, su función antimicrobiana y antifúngica nos va a ayudar a evitar que la bacteria se siga proliferando. Y bueno, la papa por su almidón va a ayudarnos a recubrir esa lesión y dejar que, porque esa zona es muy húmeda, por eso tarda mucho en recuperarse, pero bueno, al utilizar esto, pues vamos a evitar que se siga lesionando. Vemos ahí el cortolobo, nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal, también tiene una acción antinociceptiva, si hay dolor. Ok. ¿Qué pasa si el paciente tuviese mucho gas intestinal o la flatulencia? ¿No? Sabemos que
Las medidas pues higiénico-dietéticas, masticar un poquito más despacio, evitar comidas copiosas, no abusar de determinados alimentos ni bebidas con gas. Plantas ricas, aquí lo más importante en fitoterapia que mandamos para este tipo de alteraciones son plantas ricas en aceites esenciales, es decir, las que huelen mucho. Bueno, rico, por ejemplo, el hinojo, la anís de estrella, el cardamomo. Más aparte, función o acción, actividad antiespasmódica y actividad sedante. Tenemos aquí el anís verde, el anís estrellado, el fruto del hinojo, el aceite esencial de hinojo. Para molestias espasmódicas digestivas leves como flatulencias y distensión abdominal, son expectorantes en tos asociada a resfriados y espasmos menores en la menstruación. Entonces el hinojo es muy bueno, mandado también en procesos de menstruación, durante el dolor, en casos de tos también. Contiene aceite esencial rico en estragol, canfeno, fenona, confiere propiedades antiflatulentas, eupépticas, estimula la motricidad del estómago, antiespasmódica, se utiliza en trastornos digestivos como digestiones lentas, pesadas, aerofágicas, ¿no? Que el paciente sienta aquí la comida en la garganta, y en alteraciones también como anorexia. Y ya saben, pueden mandarlo desde una infusión, desde un té, una tintura madre. Bueno, la dispepsia o la dificultad en el tracto digestivo, recuerden que las medidas higiénico-dietéticas pues va a ser controlar la alimentación, comer despacio, masticar correctamente, evitar el estreñimiento y el estrés. Aquí que vamos a utilizar, por ejemplo, el Taraxacum, que es la raíz y la parte aérea. Su actividad farmacológica es uno de los estimulantes de la secreción de la bilis, es un protector hepático, diurético, depurativo, antiinflamatorio, laxante suave y un aperitivo. Este es muy noble también en niños, por ejemplo, mandarlo, obviamente no menores a 10 años, para estimular el apetito. También, por ejemplo, mucho de las plantas amargas pudiéramos mandarlas para estimular el apetito. Indicado pues para digestiones pesadas, problemas hepatobiliares, enfermedades urinarias leves y pérdidas del apetito. Precaución, obviamente en alergia a las plantas como la alcachofa o la manzanilla, y no usar si hay una obstrucción biliar, ¿no? O sea, si el líquido ya está en el conducto colédoco, no se les ocurra mandar el diente de león. El boldo, las hojas, su actividad pues es un estimulante de la secreción biliar, es un protector hepático, es un antioxidante, diurético, antiinflamatorio, antibacteriano y espasmolítico. Entonces, indicado en digestiones pesadas, en problemas hepatobiliares, enfermedades urinarias leves y pérdida del apetito. Este igual vamos a evitarlo utilizar en obstrucción biliar ni en enfermedades hepáticas graves. El jengibre también lo vamos a utilizar aquí en la parte digestiva porque vean, tiene función antiemética, antiflatulenta, hepatoprotectora, antioxidante y antiinflamatoria. Indicaciones pues para la prevención de mareo asociado a los viajes, afecciones del aparato digestivo, espasmos gastrointestinales, mareo del embarazo, náuseas postoperatorias y procesos inflamatorios crónicos. Hay que tener control facultativo durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre. Recordemos que en los embarazos 3 meses no se toca, posteriormente podemos mandar algún té. Y bueno, en la diarrea ya veíamos que son las heces más frecuentes, de mayor volumen o más fluidas, y tenemos la diarrea funcional, que son heces sueltas, aquí pueden presentarse blandas o acuosas sin dolor, al menos al 75% de las heces durante los últimos 3 meses y con el inicio de los síntomas, más 6 meses antes pues, del diagnóstico, ¿no? Entonces aquí las medidas higiénico-dietéticas, es importante reponer la pérdida de agua, hay que mantener hidratado al paciente, ya sea electrolitos, instaurar una dieta adecuada.
restaurar. Ya sea aumento, por ejemplo, ahí de carbohidratos, meterle almidón, ¿no? Por eso le mandamos ya sea avena, amaranto, arroz, ¿no? Para evitar como esas pérdidas grandes de líquidos. Y aquí en fitoterapia vamos a utilizar plantas con taninos y mucílagos, ¿no? Que sean plantas ricas en estos principios activos para que sean astringentes, para que hidraten la mucosa y eviten como esa lesión y esa pérdida, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí vamos a terminar la clase 45 que tenemos con la fitoterapia y el sistema digestivo.